Se le escucha. Buenas noches, para mí es un grato honor que ESIEC Perú me haya invitado a dictar esta cátedra sobre Derecho Electoral. El día de hoy nos tocará la sesión número 4, para lo cual tiene que ser muy participativa. No queremos que estén en modo vertical, sino vamos a estar en modo horizontal. A muchos de aquí los conozco, he tenido el gusto de trabajar con ellos, o de repente nos hemos encontrado en algún proceso electoral. Entonces voy a pasar a compartir pantalla, ustedes me avisan si se ve nítido ya las diapositivas que voy a compartir. Como les venía diciendo, el diplomado en Derecho y Sistema Electoral de ESIEC, el día de hoy iniciamos el módulo segundo, la sesión 4, la cual abarca organizaciones políticas, creación, supervisión y financiamiento de las organizaciones políticas. Mi nombre es María del Carmen Aranguri Putlizaga, abogada de profesión con maestría en gestión pública y con especializaciones en derecho electoral. Sin más preámbulos, aperturo esta sesión. A ver, para ustedes, ¿qué son las organizaciones políticas? ¿Alguno de ustedes me puede responder qué es una organización política para ustedes? ¿Los escucho? A ver, ¿quién levantó la manito? Díganme, ¿qué es una organización política para ustedes? Doctora, es una institución donde se puede, donde se elige, sus miembros eligen a los representantes que podrían participar de una contienda electoral. Muy amable. Rosario está levantando la mano. Rosario, por favor, enciende tu micro. Aló, buenas noches con todos los Sí, participantes. buenas noches, Rosario. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué ciudad del Perú? Doctora, no me encuentro, buenas noches ante todo con todos los participantes, con usted. No me encuentro en Perú en estos momentos, yo estoy en Ecuador por motivos de una visita familiar, pero ya pronto regreso a Perú. Rosario, para ti, ¿tú qué entiendes que es una organización política? Para mí una organización política es agrupación de muchas personas para reunir y formar un partido político y ser representantes a través de sus símbolos y poder servir a la sociedad y al país, ¿no? Para las necesidades que tenga una nación. Muy bien, Rosario, ahí estamos, ¿no? Estamos con la idea que es una organización política. Gracias, Rosario, y un fraternal saludo hasta Ecuador. Vamos a iniciar con el marco legal. Ya sabemos que los que iniciamos, yo inicié en procesos electorales en el año 1998, hace poco nomás. Iniciamos solamente estudiando la ley 26859, para los que somos abogados, ¿no? La ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, la ley de elecciones municipales, la ley de elecciones regionales, eran muy insípidas y lo único que nosotros podíamos abarcar en ese momento era la ley orgánica de elecciones. Ahora, en la actualidad, estamos viendo que ya el Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Aurelio que me antecedió, incluso fue parte de la reforma que se quería realizar a través del Código Electoral, porque se brinda la necesidad de crear un Código Electoral. Tenemos una ley por aquí, otra ley por allá, y todavía
y esta ley viene con una modificatoria, y todas las modificatorias nos hacen que para nosotros, en el caso de los abogados, tengamos que defender a una organización política un poco tedioso. Entonces, en el marco legal tenemos la Constitución Política de 1993, la ley número 28094, que es la ley de organizaciones políticas y sus modificatorias, el reglamento del registro de organizaciones políticas, y en el caso de supervisión y financiamiento de fondos, la última resolución jefatural que aprobó este reglamento, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros instrumentos, los cuales ya CIEC también los va a colgar en la plataforma, y también le hemos pasado para que ustedes puedan tener y puedan consultarlo cuando deseen, ¿no? ¿Qué es una organización política? Las organizaciones políticas son instituciones fundamentales del sistema democrático, ¿no? Y tienen a su cargo la postulación de candidatos a cargos públicos. Entonces, las organizaciones políticas, las cuales siempre se les ha llamado partido político, pasaron por una reforma. Antes teníamos organizaciones políticas locales distritales, organizaciones políticas locales provinciales, que ahí venían los movimientos regionales, los partidos políticos y las alianzas electorales. Bien, ahora con las reformas que se han venido brindando, tenemos partido político, los movimientos regional y las alianzas electorales. ¿No? Me dice, doctora, pensamos que eran solo los partidos políticos. No. También tenemos los movimientos regionales que tienen jurisdicción a través de una región, ¿no? En La Libertad van a tener solamente, ellos van a poder postular solo para las elecciones regionales y las congresales, si es que se diera el caso, ¿no? Pero para una elección presidencial no van a poder realizar, ¿no?, la postulación. Las alianzas electorales. ¿Cómo son las alianzas electorales? Puede ser entre dos partidos políticos, entre un partido político y un movimiento regional. Así se pueden brindar las alianzas, incluso ya en los temas que ustedes más adelante van a ver cuáles son las cuotas que se van a brindar para estas alianzas, ¿no? Los requisitos de inscripción. ¿Qué debemos tener? ¿Qué deben de tener estas organizaciones políticas? La LOC en el artículo 5 nos dice que tienen que tener el acta de constitución de sus comités partidarios, debidamente identificados. Entonces, doctora, me dicen un acta de constitución. Puede ser cualquier acta, lo puedo hacer a manuscrito, o necesariamente tiene que ser en una computadora. No. Puede ser a manuscrito, incluso el acta, ¿no? Que en ese momento se constituyen las personas y van a crear una organización política. Como segundo punto tenemos la relación de los afiliados. Como mínimo el 0.1% de los ciudadanos del último padrón aprobado en el proceso electoral. Después de las elecciones regionales municipales, si quiero yo formar mi organización política, ¿no? Una vez que el ROC otra vez haya abierto el sistema para que ustedes puedan participar, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a verificar primero con cuánto cerró el padrón electoral en la CRM 2022. ¿Qué más tenemos que tener aparte de el acta de fundación? Que me va a decir en el acta de fundación, ¿qué es lo que me tiene que decir? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es mi secretario? ¿Cuáles son las direcciones que tenemos en esa organización política? ¿Quiénes son mis personeros legales? ¿Quiénes son mis tesoreros? Todo eso debe contener el acta de fundación, el estatuto, y aquí me voy a detener, porque en estas elecciones, en estas nuevas adecuaciones que han habido de las organizaciones políticas, hemos visto movimientos regionales, partidos políticos que no solamente han sido cancelados por no llegar a la valla electoral, sino también han sido cancelados porque no han
recurrido bien a sus instrumentos. ¿Cuáles son sus instrumentos? Entre ellos tenemos el estatuto y el reglamento electoral. Si en mi estatuto, que es como mi libro de nacimiento, que es como mi coquito para las organizaciones políticas, yo en mi estatuto incluyo que tienen que haber 5 sesiones en el mes, tienen que haber 5 sesiones. Y no puedo enviar al Jurado Nacional de Elecciones que hubieron de repente 4 sesiones o 3 sesiones. Si en mi estatuto la modalidad de notificaciones me dice que tengo que hacer a través de una página web, de mi página web, tiene que hacer a través de la página web. Si en el estatuto me indica que mis personeros legales de repente puedan, algunos lo pueden hacer, Disculpe, pueden señorita. incluir de que tiene alguna profesión de abogado, tengo que incluirlo así. A pesar que la ley no me lo dice, pero el estatuto me va a regir. En el caso del Señorita, reglamento electoral, no se dígame, muestra el ¿no? PPT. Dígame. Buenas noches. El PPT no se muestra. ¿No pueden lograr ver el PPT? No, solo se muestra, bueno, la Doctora, desde que he captura iniciado o- no se ha no se escuchado, muestran no se los ha archivos. visualizado ninguna PTT. Los A ver. archivos de su computadora nomás Desde están que he mostrando. iniciado no se ha escuchado, no se ha visto ninguna PTT, doctorita. A ver. Vamos a... Voy a salir para volver a ingresar. ¿Ahí lo ven en pantalla? ¿No ven en pantalla el PPT? Ahí, por Ah, favor. sí, ahora sí se puede Ahora visualizar. sí, doctora. ¿Ya? Muy bien, está bien, ahora sí. Gracias. ¿Ya? Entonces estábamos en los requisitos y nos encontrábamos en qué. A ver, ya me olvidé yo en qué estábamos. ¿En qué requisito nos encontrábamos? ¿En cuál de los requisitos nos encontrábamos? A ver, yo... Estatutos. En estatutos, muy bien. Entonces, sí, ahora vamos a empezar el reglamento electoral y que ha sido muy fundamental en este tipo de elecciones, ahora en las regionales municipales, que se ha visto varias adecuaciones que han realizado los movimientos regionales y los partidos políticos. Antes el reglamento electoral era interno. Nosotros, las organizaciones políticas, lo realizaban y internamente lo tenían ahí y no era colgado en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora con la modificatoria nos dicen que tiene que ser elevado al Jurado Nacional de Elecciones, el cual nos va a decir si está correcto o no. ¿Y qué es lo que debo contener este reglamento electoral? Las últimas modificaciones, por ejemplo, ley de paridad, ley de alternancia, que las cuales van a tener que ser aplicadas tanto para los cargos a elecciones populares como los cargos para elecciones internas de directivos de la organización política. Entonces, en este reglamento electoral yo tengo que tener, para que no sea objeto, ¿no?, de alguna observación del Jurado Nacional de Elecciones, tengo que tener en cuenta cuáles son la vigencia de las leyes, ¿no? ¿Alguna ley nueva que ustedes hayan visto y que crean que debe ir en la conformación del reglamento electoral? Por favor, ¿alguno de ustedes me puede indicar? ¿Alguno de ustedes me puede indicar qué modificatoria nueva ha habido para lo del reglamento electoral que pueda ser tomado en cuenta? Chicos, a ver, empiezo a nombrar. Rosita Bardales. ¿Están durmiendo? Hola, disculpa, no sé mucho lo que es el tema de al menos las leyes, no sé mucho al tanto. Disculpa. Decía de la libertad y se te fue. No has estudiado, Rosita, ¿qué pasó? Sí, disculpa. A ver, alguien que me puedas decir una modificación última que haya habido. Han sido varias.
Doctora, justamente, Feliz. sí, también pasa una consulta. No sé si el día de ayer el Congreso aprobó una nueva ley, que es la 1271, pero justamente esa era mi consulta, que si es constitucional o inconstitucional, porque en este caso estaría incumpliendo una de la constitución política, ¿no? A ver, para Mary, ¿qué es lo que se refiere la 1271? ¿A qué norma te refieres exactamente? Exactamente al artículo 13, el literal F y el inciso C, en este caso que ya no es obligatorio la participación de ciertas cantidades, tanto en las regiones como en los temas distritales. Ya, pero En esa este caso, todavía no. es una de las causales de cancelación de la inscripción de los partidos políticos. Ya, ahí todavía está, lo que han aprobado es pasar de frente a la votación. Todavía no está en el peruano publicado porque falta la Claro, votación final. pero una cosa, Todavía mi no consulta está es como, si es, no está como modificatorio para estas elecciones. ¿Y qué es lo que quieren ver ahí? Y muchos habrán escuchado este caso que está ocurriendo y que ha ocurrido en las organizaciones políticas, que ellos han venido adjuntando y entregando sus padrones de afiliados parcialmente. Y el Jurado Nacional de Elecciones saca una norma diciendo que ya no se podría ingresar parcialmente y por lo tanto devuelve los padrones de afiliados a las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, este es uno de los tipos de no es una modificatoria en sí. La ley orgánica de organizaciones políticas te dice, ¿qué nos dice la LOC? Nos dice que ellos pueden presentarlo parcialmente, pero el jurado, ¿qué es lo que el jurado en su resolución aborda? El jurado en su resolución lo que ha abordado es que por el COVID ellos no pueden recibir todas estas, ¿cómo se llama? Todos estos padrones de afiliados, ¿no? Es lo que ha abordado y que ha generado mucha polémica, no solo por parte de las organizaciones políticas. El miércoles estuvimos en un taller de politiconas y estuvo el doctor José Luis Echevarría Escriben, quien a su vez también es un especialista electoral muy reconocido y también dio su punto de vista sobre eso, ¿no? ¿Qué hubiera podido hacer el jurado para que no llegue a este debate con las organizaciones políticas y no generar todo este malestar? Hubieron organizaciones políticas que la mayoría de sus candidatos estuvieron en esos padrones que han sido devueltos y muchos no lograron volverlos a inscribir, ¿no? No lograron, porque muchos lo hicieron a través de la actualización de los comités electorales que no habían realizado, pero otros no. Entonces ahí se han quedado varios candidatos a alcaldes, porque ustedes saben que la norma, que ya la van a ver más adelante, de elecciones internas, ¿qué nos refiere? Nos refiere que los candidatos a alcaldes deben ser afiliados a sus organizaciones políticas, ¿no? Y los regidores, sin embargo, a pesar que vayan a elección interna, no necesitan ser afiliados, ¿no? Esa es una de las condiciones, pero muchos candidatos, y sobre todo candidatas, porque ustedes saben que se dio la ley horizontal. ¿Qué quiere decir la ley horizontal? La ley horizontal de participación, quiere decir que los partidos políticos, solamente estamos hablando de partidos políticos, a los gobiernos regionales tienen que presentar, por ejemplo, empezamos por Tumbes, si en Tumbes la cabeza es un varón, al presidente regional en Piura tiene que ser la cabeza una mujer. Entonces se tiene esa ley se tiene que realizar sí o sí, ¿me entiendes? Se va a efectuar sí o sí para esas elecciones. Esta es una de las tantas modificatorias que ha habido. Y dentro de todas estas modificatorias, ¿dónde tienen que estar? En el reglamento electoral. La nueva ley que dice que está en proyecto todavía, Mary, todavía no ha sido aprobada, por lo cual no podemos nosotros... Sí, pero mi consulta es, por ejemplo, si el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano autónomo, en este caso, si sería viable esta ley en caso, o sea, ahorita ya se aprobó y solamente falta en este caso la firma del Ejecutivo, ¿correcto? No, todavía no ha sido, a ver, ahí lo que se ha aprobado
es que pase directo al debate. Todavía no ingresaba al debate. Si ustedes han podido verificar, todavía no ha ingresado a debate esa ley. Tiene que ingresar al debate, lo único que han hecho es exonerarla de ingrese directo al debate, ¿no? De ahí todavía falta si la aprueban o no, y de ahí vaya al Ejecutivo, ¿no? Y que la autógrafa sea firmada. Pero posiblemente la firme también el Ejecutivo, porque Perú Libre, que es el partido de gobierno, también está inmerso en este inconveniente que tienen todas las organizaciones políticas. Pero si vemos quién violó la Constitución o no, quién quitó el derecho de participación ciudadana, ahí hay un gran debate dentro de todos nosotros que somos los especialistas electorales, porque el Jurado Nacional de Elecciones le recortó a las organizaciones políticas no volver a ingresar sus otros padrones que estaban faltando. Y seguimos con el punto F, la designación de los representantes, personeros legales y técnicos titulares y alternos. Aquí me quiero detener. ¿Es un requisito que yo tenga mis representantes? Sí, tengo que tener mis representantes legales. Una cosa es los representantes legales. Los apoderados, aparte tengo que tener mis personeros legales, en los cuales es un personero legal titular y un personero legal alterno. Esos son a nivel nacional en el caso de partidos políticos, y en el caso de los movimientos regionales van a ser regionales, ¿no? El personero legal va a ser solamente de la región, no es nacional. Los personeros técnicos, ¿qué es lo que tienen que tener los personeros técnicos? Personero técnico, la ley sí te indica que deben ser sí o sí, tienen que ser, los personeros técnicos tienen que ser sí o sí, que tienen que haber estudiado computación, ¿no? Un técnico de 3 años o un ingeniero informático. Eso sí o sí. En cambio, los legales no te indica que deban ser necesariamente abogados o no. Esa es la diferencia de los personeros legales con los personeros técnicos. De ahí viene otro punto que es importante, que deben designar a los tesoreros. Debemos tener dos personeros, un titular y un suplente, que son los únicos que van a manejar las cuentas de las organizaciones políticas. ¿Ya? Son los únicos que van a manejar las cuentas. Las cuentas no pueden estar a nombre de otra persona que no sea los personeros. A los tesoreros. Hasta ahí, ¿alguna consulta, por favor? ¿Todo claro? Creo que justo Nel Salas está con la mano levantada, por favor, justo. Ya, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí la escucho, justo. ¿Desde dónde nos habla? No, sino que había levantado la mano cuando hizo la pregunta que era una organización política. Ah, ok. No lo he bajado todavía. Ya. Sigamos. Funciones de las organizaciones políticas. Entre muchas de las funciones, el Jurado Nacional de Elecciones sacó un artículo para las elecciones generales 2021, donde nos define dinámicamente qué son las funciones de las organizaciones políticas. A, asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. B, contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados en la legislación peruana y también de los tratados internacionales. C, formular sus idearios, planes y programas que se reflejan sus propuestas para el desarrollo nacional, ¿no? Todas las organizaciones políticas sus idearios tienen que contribuir al Estado, ¿no? Tienen que contribuir a la sociedad con planes bien estructurados. D, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Y E, contribuir a la educación y a la participación política con el objeto de formar una cultura cívica democrática que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. Para este último punto, para el punto E, las organizaciones políticas, los partidos políticos, mejor dicho, reciben
una subvención del Estado, ¿no? Para que creen sus escuelas. Entonces, como que son, en el Perú, que los partidos políticos son subvencionados en ese sentido para el Estado. Y ya vamos a ver cómo realizan sus cuentas. Ahorita vamos a conversar sobre todo cómo realizan sus cuentas. Dígame alguna consulta, que ya vamos a terminar esta parte. ¿Alguna consulta hasta ahí? Por favor, chicos, consulten, porque el tema que viene es un poco más tedioso, porque es financiamiento y supervisión de fondos, donde vamos a ver cuentas y que a muchos se les hace un poco complicado. Todo bien, entonces. Entonces puedo preguntar. Consulta. Bien, por Buenas favor. noches. Sarita López, Sarita, ¿desde dónde nos hablas? es de Amazonas. Sarita, buenas noches. Dígame. Los personeros legales son, o sea, se encargan ellos de declarar en el sistema Declara Interna las hojas de vida de los precandidatos. Sí, los personeros, incluso ahorita está funcionando la ventanilla única, donde ellos pueden enviar sus listas de precandidatos y ver qué precandidato. Ya vamos a hablar en elecciones internas, pero te explico. Ellos pueden verificar si alguno de sus precandidatos no cumple, o por ejemplo tiene una sentencia condenatoria, ¿no? Con un delito doloso y que no puede cumplir para ser precandidato y puede ser cambiado según la consulta que realice la organización política. Claro, eso sí se estarían inhabilitados. ¿Esa modificación en qué año se dio? O sea, para saber, como sabemos que la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, o sea, mi pregunta es, ¿no pueden postular que hayan cometido delitos dolosos, especulado también como funcionarios públicos, así hayan sido rehabilitados, ¿verdad? Entonces, exactamente. Tenemos dos modificatorias. Yo le voy a enviar a Janet, que es la persona encargada, les voy a enviar para que sean. Una es la 31042, ¿no? Que es la segunda modificatoria, la 31042, la que nos dice, ¿no? Que es del 15 de septiembre del 2020, anótenlo, ley 31042. Y también tenemos la primera modificatoria, que es la 30717, que es del año 2018. Esas son sus dos modificatorias con el tema que estamos abordando, ¿no? El año 2018 en adelante es quien recién no se puede postular, o sea, aquellos que han sido condenados. Ahí se especifica, ¿no? Se hace una especificación precisa sobre los impedimentos para postular. Ya. Y si, por ejemplo, alguien hubiese cometido un delito como funcionario público, si antes ha sido funcionario, no sé, haber peculado o colusión, y por ejemplo, en el año 90 y tantos, y él podría postular esta vez, porque en ese entonces no había esa ley, así ha salido recién 2018. Sí, pero te indica que ninguno, no solamente te indica que son los sentenciados en general. Rosita, por favor. Rosita. Bueno, lo que comentaba la señorita, es lo mismo lo que muchos comentan del caso de Alex Curi, que está postulando para el gobierno regional. Él, bueno, tiene un delito, bueno, ya ha estado en la cárcel, así liberal, y está como precandidato. Y bueno, algunos especialistas dicen que no puede postular porque la ley es clara, otros argumentan, bueno, sus abogados van a argumentar diciendo que esa ley recién se dio, que antes de que él postulara. ¿Cuál es la postura precisa? Más o menos que es un caso ya más como dice, práctico. Eso quería comentar. Gracias, Rosita, por tu intervención. Ahora, ya después de que hemos visto cómo nacen las organizaciones políticas, vamos a hablar de un tema que ha causado furor entre las organizaciones políticas y los candidatos. ¿Por qué? Porque nunca le han puesto atención a esto. Cuando empezaron a llegarle a la mayoría de candidatos sus cartas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, donde decía que se le aperturaba procedimiento sancionador aplicando multas hasta de 30 UIT, es recién que pusieron las barbas en remojo, ¿no? Por eso es importante, si alguno de ustedes va a ser candidato,
es importante tener en cuenta este tema. Y si aquí hay algún, no sé, algún miembro de alguna organización política, también. Y si hay algún abogado, politólogo, que quiera aprender sobre este tema para realizar las rendiciones de cuentas en sus asesorías externas, es también importante. Entonces vamos a ver qué es financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Todos me ven, todos me escuchan muy bien, ¿no? Ok. Tenemos que en el artículo 35 de la modificatoria de la Ley 30905 de la Constitución Política del Perú nos dice: mediante ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar la transparencia sobre el origen de los recursos económicos de las organizaciones políticas, así como la verificación, fiscalización, control y sanción. El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige por ley conforme a los criterios de transparencia y rendición de cuentas. Ustedes habrán visto casos en nuestro pasado que están incluso realizando todavía denuncias e investigaciones sobre delitos, ¿no? Que tienen que incluir incluso sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no en ese tiempo? Porque en ese tiempo no estaba estipulado. Entonces no estaba estipulado. Ahora los reglamentos que han realizado, las modificatorias que se han realizado, son para que los candidatos y las organizaciones políticas no tengan errores en su rendición de cuentas. Sigamos. Antes les hablaba sobre financiamiento público, que a los partidos políticos se les financiaba públicamente, incluso que ellos lo podían utilizar para educación. De ahí viene un tema. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterio de igualdad y de proporcionalidad. Ese es uno. Una cosa es el financiamiento público, que lo va a brindar el Estado, ¿no? El Estado a las organizaciones políticas que sacaron la valla electoral, les va a dar equitativamente según cómo obtuvieron ellos su votación, les va a brindar un estipendio económico para que entre las cosas que va a realizar van a ser, por ejemplo, capacitaciones o de repente para contratar un local, ¿no? Ese es el financiamiento público, quiero que les quede claro. Después tenemos el financiamiento privado. ¿Qué es el financiamiento privado? Se va a realizar a través del sistema financiero con las excepciones, lo que no había antes, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera sanción administrativa, civil y penal respectivamente. Recién, en estas últimas modificatorias desde el 2016, se vienen incorporando este tipo de modificatorias. Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llama esto? La franja electoral, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, los candidatos, ya lo vamos a verificar, no van a poder contratar propaganda electoral en los medios radiales y de comunicación. El artículo 30 de financiamiento privado me indica que tenemos aportes en especies y en efectivo, actividades proselitistas, rendimiento patrimonial, créditos concertados y legados. Vamos a ver cuál es la especificación de cada uno de estos fuentes de financiamiento. Los aportes en efectivo y en especie. Los aportes a las organizaciones políticas no pueden exceder de 120 UIT al año por aportante. ¿Escucharon? 120 UIT al año por aportante. Los aportes en efectivos que superen el 25% de la UIT se deben realizar a través del sistema de financiero nacional. Quiere decir, a través de las cuentas corrientes, cuentas de ahorros que tengan las organizaciones políticas en general.
y los que no superen dicho porcentaje se efectúan mediante recibo de aportación. Si es menos del 25%, va a ser a través de recibo de aportación que todas las organizaciones políticas deben de tener, y el cual debe contener una numeración correlativa, una fecha cierta y el monto del importe. Las actividades proselitistas. Los ingresos por cada actividad de financiamiento proselitista no deberán superar las 100 UITs. La organización política debe informar a la OMPE en un plazo no menor de 7 días calendarios previos a la realización del evento para la supervisión respectiva. Aquí me quiero detener. Yo, organización política, no tengo dinero para subvencionar algunos costos que son del día a día de la organización. ¿Sí? No tengo para pagar secretaria, de repente el tesorero quiere algún tipo de estipendio, o el personero legal, ¿no? También quiero realizar de repente alguna difusión gráfica sobre el símbolo de mi organización política. No sobre los candidatos, no estamos hablando ahí de candidatos, sino de organizaciones políticas en sí. Entonces se me ocurre realizar un campeonato de fulbito, que va a ser una actividad proselitista, ¿no? Campeonato de fulbito, en el cual yo lo voy a realizar, diga, hoy es 11 y lo voy a realizar el 21. Estoy dentro de la fecha, a ver, la pregunta es, ¿estoy dentro de la fecha, dentro del plazo para poder yo informar a OMPE? A ver quién me responde. ¿Estoy dentro del plazo para poder informar a OMPE? Dígame, ¿alguna de ustedes? Chicos, varones, porque todas las intervenciones han sido las chicas. ¿Ustedes creen que la casuística que les estoy brindando, estoy dentro del plazo para informar a OMPE y me puedan supervisar? A ver, John Arnaldo Contreras, ¿estás ahí? Creo que no se encuentran. Es importante que ustedes tomen atención a lo que se les está brindando, para que puedan así aplicarlo en su vida profesional o de repente su organización política. Les decía que si yo, sí estoy dentro del plazo, porque el plazo me dice dentro de 7 días calendarios, y del 11 al 21 hay 10 días calendarios. Si hoy día 11 notifico a OMPE que voy a realizar, informe a OMPE, ellos podrán realizar la supervisión prevista. Entonces tenemos, de ahí venimos con rendimiento patrimonial. ¿Qué es el rendimiento patrimonial? Es el rendimiento de su propio patrimonio y de los bienes que tienen en posesión, así como de los ingresos por los servicios que brindan, por los cuales cobran prestación. Es el rendimiento del producto de su propio patrimonio y de los bienes. ¿Qué quiere decir? Que la organización política, si tiene 5 computadoras, tiene que rendir esas 5 computadoras. Si la organización política para estas elecciones ha comprado una prestación para las elecciones internas a los precandidatos, tiene que estar justificada y también tiene que ser informada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mejor dicho, a la Gerencia y Supervisión de Fondos Partidarios. Créditos concertados. Los créditos financieros concertados deben estar sustentados en contratos
En caso de créditos concertados con personas naturales no reconocidas por la SBS como entidades financieras, deberán sustentarse en contratos con firma legalizada. Quiere decir, por ejemplo, que si el presidente de la organización política tiene o ostenta de tener dinero, él pueden hacer un contrato que está prestando cierta cantidad de dinero, pero este contrato tiene que ser legalizado. En cambio, si lo hago con un crédito con un banco, puedo presentar mi contrato sin legalización. Los legados. Es una disposición contenida en un testamento mediante el cual el testador otorga a una organización política un determinado bien o derecho. Esto corresponde a la libre disponibilidad de los bienes del testador. Quiere decir, si yo tengo, el testador me quiere regalar a la organización política, le va a regalar de repente una casa o un carro, él tiene que estar en el testamento. Digamos, el artículo 66 al 74, ¿no? Tenemos aportes en efectivo, lo que ya hemos venido hablando, aportes en especies y los recibos de aportes. Un momentito voy a... Ya. Aportes en efectivo son las cuotas y contribuciones de cada aportante. Por ejemplo, como afiliados queremos hacer un aporte a la organización política, ya saben que si es más de 1.100, tiene que estar bancarizado, pero de repente quiero aportar solamente 50 soles, entonces no va a necesitar bancarización y tienen que darme, como les dije, el recibo de aporte. Aportes en especies, si yo quiero donar de repente pintura en esta elección o quiero donar polos a la organización política, entonces les puedo donar en especie, ¿no? De repente tengo una imprenta, quiero donar, digamos, pegatinas, banners, eso lo puedo donar, sí lo puedo donar como aporte en especie. El recibo de aportantes, que está en el artículo 69 del reglamento de financiamiento de supervisión de fondos partidarios, los aportes en efectivo cuyo valor, que ya les mencioné, es igual o no menor al 25% de la UIT o constituyen aportes en especie valorizados, se efectúan mediante un recibo de aportación que debe tener el nombre de la organización política, la numeración correlativa, la fecha cierta que está realizándose un importe, el monto del aporte, el nombre del aportante, el DNI o carnet de extranjería, su dirección, la firma del aportante y también del tesorero o tesorero suplente, ¿no? Dependiendo. Si es, por ejemplo, a nivel nacional, va a haber un tesorero descentralizado. En el caso de las organizaciones políticas por cada región, van a tener su tesorero descentralizado, quienes son los que van a recibir estos aportes. Durante los procesos electorales convocados, los aportes de financiamiento privado pueden ser utilizados en campaña electoral, con excepción de la publicidad radial y televisiva a cargo de la franja electoral. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en estas elecciones, lo que nos brinde la franja electoral, no vamos a tener excepto la publicidad radial y televisiva. Financiamiento proselitista, ya les expliqué que el financiamiento proselitista, por ejemplo, es de una actividad que realice la organización política, la cual tiene que ser informada a OMPE para que sea supervisada. Y los ingresos obtenidos de esta actividad no pueden pasar de las 100 UITs por actividad. Si hablamos 100 por 4.600, vamos a saber exactamente el monto que no debemos sobrepasar por la actividad. Por favor, necesito su intervención, ¿todo claro? ¿Alguna consulta hasta ahí?
Disculpe, Sí. me quedó la Dígame. duda en el caso de cuando son en especies, también se tiene que registrar a través de recibos, o sea, cuando se le va a donar polos y esas cosas, también se tiene que, Exactamente. o El sea, indi- y bueno, esa era la segunda pregunta. La primera pregunta era que cuando mencionaba de que hay un plazo de 7 días cuando se hace alguna actividad, o sea, cada vez que se hace una actividad, antes o después, dentro de la semana, se tiene que reportar a OMPE por todas las actividades. por ejemplo, tu actividad va a ser el 21, antes del 20, los 7 días antes del 21 tú tienes que reportarlo a OMPE para que pueda ser supervisada, ¿no? Y en el caso de las especies, sí. Las especies también se van a emitir un recibo diciendo que tú has donado 10 baldes, digamos, de pintura, o 10 bolsas de pintura, las cuales son 100 soles, ¿no? Entonces te van a decir 10 baldes de pintura valorizados en 100 soles. Al momento de que la organización política, estamos hablando ahorita de organizaciones políticas, hagan el ingreso de ese donativo, tú tienes que quedarte también con una parte, o mejor dicho, con un recibo, tanto para la persona que está donando como para la organización política, y la cual tiene que rendir en los formatos que ha estipulado la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y de ahí se va a hacer un control de todos los partidos y movimientos regionales, porque mayormente... Sí, hay una fiscalización. El IFA, que es el informe anual, de financiamiento anual que realizan las organizaciones políticas, también hay un informe por gastos de campaña, ¿no? Son dos tipos distintos de informe. Gracias. Fuentes de financiamiento permitido. Financiamiento proselitista. ¿Qué es lo que sí puedo realizar? Para el financiamiento de las actividades proselitistas se debe llevar a cabo un control de los fondos invertidos directamente y de las aportaciones en dinero o especies recibidas a título gratuito para su desarrollo y ejecución, el cual incluirá la identificación y el monto de cada aportante para la realización de la actividad proselitista, ¿no? Voy a hacer un campeonato de fulbito, digámoslo, me donaron de repente en especie una copa. Entonces voy a tener que también tener mi recibo por la donación de esa copa. Nosotros como organización política invertimos 1.000 soles y digamos tuvimos una ganancia de 2.000 soles. Todo eso tiene que estar en los libros que llevan los tesoreros de las organizaciones políticas. Y al final se va a tener que rendir a OMPE. Los ingresos que recauden con motivo de este tipo de actividades deben ser contabilizados, registrados en orden correlativo con indicación a la fecha, lugar, tipo de evento y el detalle de los montos recaudados en las letras y los números, ¿no? Todo tiene que estar en estos registros que se hacen de cada organización política. Las actividades de financiamiento proselitista deben ser informados a la OMPE en un plazo no menor de 7 días antes a la realización del evento para la supervisión respectiva. Se debe identificar a cada aportante de las actividades proselitistas y remitir la relación a la OMPE hasta 7 días después de realizada la actividad. Quiere decir que yo hago mi actividad el 10 y tengo 7 días después para poder enviar a OMPE quiénes son las personas, los aportantes de esta actividad. Entonces tengo hasta el 17 de marzo para poder brindar la información a OMPE y esos realicen la supervisión. Y es a través de los medios que se habiliten. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que por eso de la pandemia habilitaron las mesas de partes virtuales y OMPE tiene sus mesas de parte virtual donde no necesariamente puedes ir a la Oficina Nacional de Procesos Electorales o a cualquier oficina regional de coordinación a nivel nacional, sino también a través de esta mesa de partes virtual. ¿Qué se encuentra prohibido? ¿Cuáles son las prohibiciones? Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes en ningún tipo provenientes de cualquier entidad de derecho público o empresa o propiedad del Estado o con participación de este. Quiere decir que si yo estoy en la municipalidad,
y quiero, de repente tengo algunos mobiliarios que ya no utilizamos en la municipalidad, no lo puedo hacer, no se puede hacer la donación a organizaciones políticas, ¿no? No puedo donar, ¿no? Porque es un ente del Estado. Y de repente me dice, doctora, pero en Indecopi tampoco, porque tiene participación de él. Toda entidad que nos subvencione los sueldos, el mes, mejor dicho, directamente, de recursos directamente recaudados o recursos ordinarios, no pueden participar o regalar ningún tipo de bien o aportar de repente dinero, ¿no? Absolutamente nada, ni en especie ni en dinero. B. De las confesiones religiosas de cualquier denominación. El pastor se le ocurrió postular por mi distrito, va a postular el pastor por mi distrito. Entonces hay que donarle, porque en la iglesia nos está sobrando de repente sillas, ¿no? No puedo donar. No puedo donar. De repente en la iglesia, de repente el sacerdote también quiere donar a alguna organización política, tampoco puede. Entonces, de ningún credo, ninguna iglesia puede donar absolutamente ningún bien ni realizar aportes. Las personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeros. Tengo mi ONG y bueno, quiero donar a la organización política directamente, quiero donar para que realicen algún tipo de actividad, algún tipo de capacitación, no, tiene que ser a través de si quiero realizar alguna capacitación, tengo que realizar un convenio con los órganos del sistema electoral, más no con las organizaciones políticas. Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro tampoco, ningún tipo de ONG, mejor dicho, ni jurídicas nacionales, ni jurídicas extranjeras, nada. Personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes estén destinados exclusivamente para la formación, capacitación e investigación. Ahí hablamos de de repente puede ser un banco, ¿no? Que me quiera donar con fines de lucro, pero todo esto tiene que ser a través, si es una ONG, es a través de las organizaciones, de los órganos del sistema electoral. Muy bien, seguimos. Personas naturales condenadas con sentencia o ejecutoriadas o mandato de prisión preventiva vigente por delitos dentro de la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado, la prohibición se extiende hasta 10 años después de la condena. Tendríamos que ver cuándo, en este caso, si Curi quiere donar a su organización política, no puede ser porque él está inmerso dentro de los 10 años. Asimismo, no podemos recibir como organización política ningún aporte de ninguna fuente anónima o de cuyo origen se desconozca. Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo, salvo prueba en contrario. Los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen fuente prohibida. Ese tipo de modificatorios no existían antes. Y ya tenemos a más de una organización política que ha sido investigada por la Fiscalía por incumplir alguno de estos tipos de financiamiento prohibido, que ahora sí están muy bien establecidos, ¿no? Ahora la organización política sabe a lo que se atiene si es que no realiza la declaración pertinente y se realiza algún tipo de, o ellos aceptan algún tipo de financiamiento prohibido. Consultas, por favor. Y ahora viene el tema de los gastos de campaña electoral. Y aquí no solamente están inmersos las organizaciones políticas, sino también están inmersos los candidatos, ¿no? Los candidatos, aquellos que muchos de ellos han recibido ya sus procedimientos sancionadores.
en la Oficina Nacional de Procesos Electorales les han sido notificados. Y que a la mayoría, a la gran mayoría, ¿no? Han logrado, OMPE ha logrado imponerle multas de 7.5 a más. De 7.5 UITs a más. Incluso muchas organizaciones políticas, movimientos regionales, han sido multados de los gastos de la campaña electoral. La verificación y control externo de la actividad económica financiera de las organizaciones políticas, ¿no es cierto?, corresponde ¿a quién? A la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La OMPE tiene una gerencia que se llama la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, la cual tiene a su cargo verificar todas las cuentas de las organizaciones políticas y de los candidatos. Tiene a su cargo 2 jefaturas, las cuales una se encarga de verificar todos los gastos que se realiza, otra realiza la franja electoral. Entonces, todo esto, la OMPE tiene un equipo de trabajo, contadores, economistas, abogados, que están especializados en financiamiento de campañas electorales y financiamiento de organizaciones políticas. En campañas electorales vamos a ver que se van a dividir en 2. Una, que va a ser los gastos de las organizaciones políticas, y otra, los gastos de los candidatos. En el caso de las organizaciones políticas, la supervisión de la gerencia de fondos partidarios comprende desde la convocatoria de un proceso electoral hasta la publicación de la resolución que declara su conclusión. Para estas elecciones regionales municipales vamos a tener la convocatoria que fue en el mes de diciembre, hasta que el Jurado Nacional de Elecciones emita la resolución de conclusión del proceso electoral. Después de ello, van a venir 2 tipos de revisiones. Los gastos de campaña electoral. En el caso de los candidatos a cargos de elección popular, la supervisión comprende a los inscritos por el jurado electoral especial respectivo. ¿Qué quiere decir? Yo me inscribí, quiere decir, yo presenté mi lista, pero de repente fui excluido del proceso, de repente renuncié, entonces ya no tengo que rendir cuentas, dicen los candidatos. No. ¿Qué te dice acá? En el supuesto que el candidato o la candidata, luego de su inscripción, renuncie a su candidatura o es excluido del proceso electoral, mantiene la obligación de rendir su información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados. Tengo que tener algo, tuve que gastar a esa etapa del proceso. De repente en inscripción, de repente como precandidato, tuve que tener algún tipo de gasto. Entonces ese gasto lo voy a incluir en mi rendición de cuentas. Los gastos de campaña electoral son aquellos realizados por las organizaciones políticas, alianzas electorales y por las candidaturas distintas a la presidencia. Los gastos de campaña. Entonces, hasta aquí quedó claro que los gastos de campaña electoral van a incluir, vamos a tener uno de organizaciones políticas y otro de los candidatos. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, chicas. ¿Sí, todo claro? Sí, doctora. Los gastos de campaña electoral, propaganda con fines electorales. Son gastos de propaganda con fines electorales, aquellos incurridos durante una campaña electoral, incluidos los efectuados a través de medios de comunicación distintas a las radiales y televisivas. ¿Qué otro medio de comunicación distinta? Tenemos ahora las redes sociales, los periódicos, ¿no? Que son
que la prensa escrita también son medios de comunicación. Entonces, los mailing también están comunicándose a través de correos electrónicos, de propaganda que nos llega a través de correos electrónicos. Entonces, esto sí puedo realizarlo, ¿no? A través de eso. ¿Y qué tengo? Eso son nuestra propaganda electoral que va a realizar o la organización política o los candidatos. La propaganda realizada a favor de una organización política, de un candidato o candidata, a título gratuito, será considerada como aporte en especie. Yo tengo mi periódico y quiero que mi candidato o mi tío, mi primo, que es candidato, aparezca en mi periódico. Entonces, le digo, ¿sabes qué? No te voy a cobrar nada. Pero ¿qué tiene que realizar el candidato? El candidato, para que no sea observada su rendición de cuenta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tiene que realizar su recibo. ¿Sabes qué? Está bien, me donas esto, pero ten tu recibo por especie que me estás donando. Entonces ahí queda el aporte registrado y no vamos a tener problemas en un futuro. Son considerados como medios de comunicación a las empresas que brinden servicios de cine, prensa escrita, sitios web, internet, empresas de publicidad exterior, que son las vallas, y demás mecanismos de tecnología de la información y comunicación utilizados durante una campaña electoral. Aquí en mi diapositiva vemos que hay, ¿no?, unos vallas que dicen vote, 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 ¿no? Entonces, pues, las vallas electorales, que son las que a veces las vemos muy luminosas, también son considerados como medios de comunicación. Propagandas con fines electorales. El tesorero de la organización política, su suplente, o las tesoreras o tesoreros descentralizados, son las únicas personas, en el caso de las organizaciones políticas, autorizadas para contratar propaganda con fines electorales. Quiere decir que el presidente, el secretario de organización, el secretario de prensa de las organizaciones políticas, no están autorizados para realizar este tipo de contratos. Yo soy fundador, no estás autorizado. Los únicos que están autorizados son los tesoreros. Incluso los tesoreros tienen que registrar su firma, y eso también, ténganlo en cuenta, tienen que estar registrada su firma en la entidad bancaria donde tenga la organización política registrada su cuenta de ahorros o cuenta corriente. Entonces el tesorero aquí cumple un rol fundamental. Si ya lo vimos, que al inicio lo vimos que el tesorero inicia cuando nace la organización política. Entonces ahora vemos su función, que es una de las funciones muy importantes, porque ¿quién estará inmerso en una investigación? ¿Quién va a ser la primera persona de la organización política si encuentra algún tipo de delito en la organización política por gastos de campañas? ¿Quién va a estar inmerso en investigación, chicos? El tesorero. ¿Quiénes son los que van? Los tesoreros. Es muy importante que ustedes lleven este mensaje de repente a sus clientes, o si son parte de una organización política, lo pongan en práctica. En el caso de las candidaturas distintas a la presidencial, la responsabilidad recae sobre el candidato o candidata o la persona responsable de campaña. Aquí quiero hacer un alto. Yo soy candidato, la OMPE me dice que puedo respaldarme en un responsable de campaña. Si bien es cierto, puedes presentar tu formato, que estás autorizando a alguien que sea tu responsable de campaña, quien pueda ver tus gastos, pero directamente la responsabilidad de rendir cuentas cae sobre el candidato o la candidata. No cae sobre el responsable de campañas. Al responsable de campañas no le van a atribuir ninguna multa. A quien le atribuyen la multa es directamente al candidato o a la candidata. ¿Sí, Rosario? ¿Alguna pregunta?
No, doctora, todo está claro, sí. Gracias. Los medios de comunicación deben de tomar las medidas necesarias para constatar la titularidad del cargo del tesorero. Doctora, ¿cómo voy a constatar? ¿Cómo constatan los medios de comunicación si un tesorero es una persona, está a cargo, es parte de la organización política? ¿Dónde creen ustedes? No sé si están viendo que estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo que estoy entrando a la página web? Chicos. Sí, estamos viendo que está ROC. Ya. ¿Dónde creen? Estamos ingresando al ROC. ¿Dónde creen que vamos a ver? En directivos. Ingresamos a organizaciones políticas. Cualquier organización política, un partido político. ¿Ya? Por ejemplo, Partido Morado. En el Partido Morado nos va a decir quiénes son, aquí nos va a decir quiénes son los directivos. Y yo soy un medio de comunicación, tengo una empresa de vallas, entonces quiero ver quiénes son los tesoreros. Entonces aquí vamos a encontrar, primero, me dice tipo de organización política, partido político, alcance nacional, y el Estado es inscrito. ¿Tiene vigencia para contratar? Sí. Y voy a buscar, este es el apoderado, este es el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? De ahí vamos a tener el presidente, el secretario general nacional, el secretario nacional de Administración y Logística, asuntos legales, seguimos, secretario nacional de Doctrina, de Estrategia, de Finanzas. Ah, entonces es el secretario nacional de Finanzas. No, nosotros hemos dicho ¿con quién? Con los tesoreros o tesoreras, ¿no es cierto? Secretario Nacional de Formación de Talento, tampoco. Secretario Nacional de Gremios de Organizaciones Políticas, tampoco. Sigamos buscando fundadores, menos. Tenemos órganos electorales, ¿no? Que se van a utilizar para las elecciones internas. Seguimos personeros legales, personeros técnicos, y acá, oh sorpresa, tesoreros descentralizados y tesoreros suplentes y tesoreros titulares. A ver, quiero ver si Núñez Sala, José Antonio puede contratar conmigo. Veo, no. ¿Qué me dice? Está dado de baja, por lo cual no puedo celebrar ningún contrato con él. En cambio, por Patricio Flores Martínez, sí puedo realizar un contrato porque sí se encuentra vigente y no está dado de baja. En el caso si fuera del titular nacional, si no fuera un descentralizado, ¿con quién puedo contratar? ¿Con Yuri o con Jorge Antonio? ¿Con cuál podría contratar? Díganme ustedes, ¿con cuál podría contratar? ¿Con cuál de los tesoreros podría contratar? Con los ¿Quién vigentes, está doctor. habilitado? Está habilitado Claro. Jorge Antonio Villarroja, porque Yuri Manuel Cadenas Neira no se encuentra habilitado, ¿no? Entonces, estas cosas se cuenta también los medios de comunicación, los cuales pueden contratar, tienen que tener en cuenta para que no estén inmersos de una investigación penal más adelante. No solamente la función de las organizaciones políticas, sino también de con quiénes estamos contratando y quiénes están donando. Doctorita, Propagandas, disculpe. sí, dígame. Eh, Habla sobre los tesoreros, ¿no? Para que puedan celebrar contratos. Yo me Sí. preguntaba, doctora, eso es en un partido nacional y en caso que este partido nacional esté actualmente participando en regiones y provincias, únicamente como es un partido nacional figuran 4 o 3 personas, así como tesoreros. Entonces en los regionales también ellos tienen alcance para que puedan celebrar contratos, o tienen que designar, o necesariamente esa es la modalidad. A ver, vamos a regresar a nuestra lista anterior, regresamos y vamos a ver otro partido político un poco más grande. Alianza para el Progreso. Vamos a ver si Alianza para el Progreso tiene
tesoreros descentralizados se les llama. Los tesoreros descentralizados no ha informado sus tesoreros descentralizados, por lo cual solamente ¿con quién tienen que hacerlo? Con los tesoreros titulares. Si fuera un movimiento regional, vamos a los movimientos regionales. Una región, dícteme una región, por favor. Una región, dícteme. ¿Alguna región? Cusco, Región Cusco. Amazon, Cusco, vamos a ver a Cusco. Cusco. Vamos a ver al Tahuantinsuyo. Vamos a ver, en Tahuantinsuyo. ¿Con quién podemos contratar en Tahuantinsuyo? Vamos a ver, secretarios, personeros, leo acá, secretarios, personeros, y, oh sorpresa, no ha acreditado ningún tesorero, por lo cual no podemos contratar con el movimiento regional Tahuantinsuyo. Vamos a ver otro movimiento. Quiere decir que ese movimiento, ¿saben lo que quiere decir? ¿Qué pasa con el movimiento regional Tahuantinsuyo? Está en proceso, está todavía en proceso de adecuación, por lo cual no ha designado tesoreros, y la ley dice que debe designar los tesoreros. ¿Qué pasa si no lo realiza? El ROC les da de baja o le cancela su organización política. Veamos el autogobierno aquí. A ver, el ACU tampoco tiene tesoreros. En el Cusco no hay asesores en procesos electorales. Vámonos al Cusco. A ver, y tenemos a Fuerza Inca Amazónica. Fuerza Inca Amazónica está inscrito, pero tampoco ha designado. Entonces, sigamos viendo a Causachum, Cusco. Doctora, ¿y esto sería sujeto o serían pasibles para plantearles una tacha en pleno proceso electoral Lo o que ocurre campaña? es que ellos tienen hasta el 14 de junio para adecuarse. Estas organizaciones políticas todavía están en proceso de adecuación y tienen hasta el 14 de junio para adecuarse. Quiere decir que dentro de ese 14 de junio tienen que presentar sus tesoreros, pero de repente, por ejemplo, todavía sus directivos no están actualizados, no han hecho, ¿cómo se llama? Su reglamento de repente está observado, su estatuto está observado y todavía no pueden realizar esto, ¿no? Y como están dentro del plazo, a la organización política, el ROC todavía no le dice que estás cancelado. Una vez que estamos fuera del plazo, la organización política va a ser cancelada. Pero en el caso de este movimiento regional Causachum Cusco, tenemos que tiene, ¿dónde están sus tesoreros? Tiene el tesorero suplente, está vigente. Secretario General, Ajá, el tesorero suplente se encuentra vigente, por lo cual a él sí puede realizar. Pero doctora, ellos tienen tesorero titular, y lo tienen, pero no está vigente. Porque fue dado de baja el 17 de julio del 2016. ¿Cómo dices? Quiere decir que en Causachum Cusco quiere decir que solo podemos firmar contratos con el tesorero, con la tesorera suplente. Doctora, Juan Alonso, sí, dígame. mi pregunta era sobre los partidos nacionales que están participando con candidatos en las regiones. Sus contratos, digamos, en las regiones para que puedan hacer publicidad, como usted indica, tiene que ser directamente entonces con los que están reconocidos en el partido, o sea, en el padrón nacional. No pueden hacerlo así independientemente. Con los personeros nacionales porque no han acreditado, tesoreros nacionales porque no han acreditado tesoreros descentralizados, ¿no? Hay algunos que sí tienen tesoreros en cada región, pero otros de repente no tienen afiliados, porque ojo que el tesorero debe ser afiliado. Entonces esa es una de las limitaciones que tienen también todos los órganos, todos los directivos en sí tienen que ser afiliados. Y esa es una de las, mejor dicho,
de las trabas que han tenido las organizaciones políticas porque no han podido afiliar a todos y de repente no tienen a los tesoreros vigentes y están buscando, ¿no? Están en esta adecuación. Entonces sigamos con nuestra clase. Ingresábamos, ya decíamos que eran los tesoreros las únicas personas autorizadas para contratar propaganda con fines electorales. Para el caso de elecciones regionales o municipales, solo puede contratar propaganda electoral el responsable de campaña o el mismo candidato en el caso de los candidatos. Entonces, en el caso de los candidatos, ¿quiénes van a ser contratar? Va a ser el responsable de campaña o el candidato. Doctora, yo soy responsable de campaña, pero mi candidato no me acreditó ante OMPE. ¿Puedo contratar? No puedes contratar. Si no firmaron o no presentaron el formato número 12 sobre responsables de campaña, yo no puedo ser responsable de campaña, no estoy acreditado como responsable de campaña. La única forma de ser responsable de campaña es que el candidato me acredite ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con los formatos correspondientes. Si no, el único que puede realizar los contratos son los candidatos o candidatas. ¿Sí quedó claro ahí? Del mismo modo, ¿sí? Los medios de comunicación públicos y privados informarán sobre los contratos y comprobantes de pagos emitidos a las organizaciones políticas o a sus candidatos por propaganda electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales realiza un cruce a través de sus auditores con los medios de comunicación. Todos los contratos sí o sí van a llegar. ¿Por qué? Porque son registrados. La Oficina Nacional, antes de que el candidato entregue su rendición de cuentas, ya tiene con quién ellos han contratado. Y si no lo ponen, ¿qué me cae? Una multa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Desde el inicio, llevar bien mis cuentas. Comprarme un libro para poder llevar mis cuentas. Un libro que me diga cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis egresos, y después poder volcarlos en el formato número 7 y en sus anexos y el formato número 8. Se encuentra prohibido todo gasto en la propaganda en medios de comunicación radiales y televisivos. A ver, espérense un momento, voy a mostrarles una rendición de cuenta que tengo que está pasada. A ver. Para que ustedes puedan verificar y puedan tener la práctica. Ya. Este es el formato número 7. Aquí van a verificar una. Este es el formato número 7 en el cual voy a incluir todos mis aportes. ¿Qué ha incluido acá? Donaciones de volantes, de banners publicitarios, de fósforos y donaciones de polos bordados. ¿Cuánto tiene de donación? 945 soles. Muy bien, ahí está la donación. De ahí no tuvo actividades proselitistas, entonces no lo presentó. ¿Qué más? Los datos confidenciales de los aportantes. Lo que teníamos diciendo, ¿no? Tiene que tener el correo, el número de celular y el aporte. Y el aporte tiene que ser, si yo acá tengo en el formato número 7, 945, en el formato de anexo confidencial, también tengo que tener 945 soles. Entonces vimos que ellos ingresaron 945 soles, ¿no? Ingresó en especies. Ahora, en el formato número 8, ¿qué tengo que realizar? También voy a realizar todos los gastos efectuados. Los gastos efectuados tienen que ser menor o igual a la suma que ingresó, de 945 soles. ¿Ya? Incluso acá en la tabla me indica
En la tabla me indica sobre qué tengo prensa escrita, publicidad exterior, internet, cines, producción de publicidad e impresiones y otros gastos de la campaña electoral. Como para que los candidatos no se pierdan, ya como para que nadie se pierda en realizar, o sea, la OMPE nos da toda esta estructura y nos dice, incluso los capacita para que los candidatos puedan rendir sus cuentas y las organizaciones políticas también. Una salvedad que siempre están mencionando es que se encuentra prohibido todo gasto en propaganda en los medios de comunicación radiales y televisivos. Juan Alonso, dime. Doctorita, quería saber si esos formatos te lo proporciona el jurado o es que nosotros lo elaboramos. La OMPE. Acuérdense que quien está encargado de la supervisión de fondos es la OMPE. A ver, voy a tratar de ingresar a ver si están los formatos previstos, que ellos lo tienen por campañas. Aquí tenemos, en servicios tenemos ingresamos a servicios, en la página de la OMPE vamos a ingresar a servicios y vamos a leer que dice supervisión del financiamiento de las organizaciones políticas. Brindamos like y ahí vamos a ver financiamiento público, ahí vamos a ver con quiénes las organizaciones políticas, ponemos partido político, el 2021. ¿Quién financió públicamente? ¿Cuánto financió? No hubo información, quiere decir que no lo financiaron públicamente. En el privado, financiamiento privado, verificación y control, y ahí también nos van a decir, aquí nos va a decir Cajamarca siempre verde, vamos a ver de quién obtuvo, tampoco hay información, quiere decir que no rindió sus gastos. Aquí, en el mira quién aporta, igual, ¿no? Aquí también se encuentra la información prevista, quién nos está aportando, qué año nos está aportando. No hay información, supuestamente nadie aportó. Y vamos al cronograma y formatos. En los cronogramas y formatos, ahí nos va a mostrar IFA 2017. Entonces me dice, no hay información, pero en cronogramas y formatos vamos a obtener esa información y también nos podemos ir al sistema de claridad. ¿Alguno de ustedes ha ingresado a claridad? No. Ya, acá hay un sistema que tiene OMPE que se llama claridad. En ese sistema vamos a poder verificar el financiamiento privado, el público directo y el público indirecto. Vamos a financiamiento privado. Nos gana la hora, pero igual. Vamos a un proceso electoral, elecciones generales 2021. Candidato a elección popular. Vamos a ver un candidato. Otra región que no sea Cusco para poder verificarla. Otra región, chicos. Puno. Puno, ya nos vamos. Entonces, aquí nos situamos en Puno. El Puno nos dice, ¿qué nos dice? Dentro del plazo presentaron en la primera entrega 39 candidatos, fuera del plazo 43, y no presentaron 26. ¿Ustedes quieren saber quiénes no presentaron? Aquí te va a decir. No ha presentado Barros Hinojosa, Calizaya, Cayo, Bucondo, Larico Vera Juan, todas estas personas no han presentado su rendición de cuentas, quiere decir que van a ser multadas, ¿no? Todas estas 26 personas de distintas organizaciones políticas van a ser multadas. Incluso, si yo me voy a los que presentaron,
Me voy a los que presentaron y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en Apaza Quispe Saulo Nicolás. ¿Ya? Me va a decir su informe financiero. Aquí lo vemos, su informe financiero. Presentó su campaña por 2.800, no leo muy bien, 89 soles o 28.000 soles. O sea, para aquí no se lee bien, pero como ellos tienen el original, mejor dicho, han podido verificar, y la OMPE ha verificado cada uno de estas específicas de gasto, ¿no? Servicios de impresión de calendario, compra de tela, compra de spray, compra de herramientas, pinturas, servicios. Todo esto nos da en claridad. Yo quiero saber por qué no votar en las próximas elecciones. Veo quiénes no han presentado quienes no presentaron sus gastos, y puedo yo verificar si estas personas, ¿cómo se llama? No fueron transparentes, mejor dicho, ¿no? Entonces aquí incluso en claridad, miren, para las personas que son periodistas, que nos dice todo. Congresista acá, ¿fue electo, no fue electo? Sí fue electo. El que fue electo, por ejemplo, a ver, me dicen, miren, de chismosos que somos, a ver, vamos a averiguar, ¿ya? Flores Ancachi Jorge Luis, ¿fue electo? Sí fue electo, y entregó su primera rendición fuera de plazo, ¿no? Un padre de la patria ingresó su primera rendición fuera de plazo, por 11.618 soles. Me indica absolutamente todo acá, ¿no? ¿Cuánto gastó? Si presentó o no presentó, si tiene multa o no tiene multa. Todo eso me va a indicar. Entonces, acuérdense, claridad de OMPE, ahí pueden ingresar y verificar a todos sus candidatos si están presentando o no cuentas. Sigamos. Presentación de la información de campaña electoral. Si estoy corriendo mucho o no les quedó claro, igual me informo. Presentación de la información de campaña. Tenemos que las organizaciones políticas, los candidatos o los responsables de campaña tienen que presentar 2 entregas obligatorias, ¿no? Uy, 2 entregas, entonces, ¿cómo va a ser esto? Me van a decir. Una parcial, la primera que va a ser parcial, que la OMPE es la que nos da las fechas, desde el momento de la convocatoria, nos dice la OMPE hasta cuándo vas, desde la convocatoria, vas a entregar tú una parcial y una después de que se haya culminado, que el Jurado Nacional de Elecciones haya culminado el proceso electoral a través de una resolución. La información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral, ¿no? La OMPE establece los plazos de presentación y publicación obligatoria desde la convocatoria de elecciones, con al menos una entrega durante la campaña electoral como control concurrente. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 2 presentaciones. Por ejemplo, la OMPE me dice que nos inscribimos el 14 de junio y que para el 3 de agosto debemos presentar nuestra rendición. Si yo al 3 de agosto tengo que presentar mi primera rendición. De ahí, digamos que las elecciones con segunda vuelta, todo terminaron el 26 de enero. El 26 de enero cuento 15 días y a partir de ahí puedo presentar mi rendición. Hasta ahí puedo presentar, hasta 15 días después de publicada la resolución de culminar el proceso electoral. Doctora, pero las elecciones fueron el 2 de octubre. ¿Puedo presentarlo el 3 de octubre? Sí lo puede presentar el 3 de octubre. Sí lo puede realizar. Para no olvidarme y de ahí que no se me olviden las cuentas y todo, sí lo puede realizar el 3 de octubre, antes de la culminación del proceso electoral, de la resolución del jurado, sí lo puede presentar. Tanto las organizaciones políticas como los candidatos y las candidatas. Aquí nos dicen la presentación de la información de la campaña durante la campaña electoral, que comprende desde la convocatoria hasta 30 días antes de la elección. Entonces, si es el 3 de octubre, antes va a ser el 3 de
septiembre. Entonces, el 2 de octubre se va a hacer el 2 de septiembre. El 2 de septiembre van a tener que presentar los candidatos y candidatas y las organizaciones políticas la primera rendición de cuentas. La segunda, en un plazo no mayor a 15 días de concluido el proceso electoral con la publicación en el Diario Oficial del Peruano, con la resolución que dispone su conclusión. Acá nos dice, ¿cuándo se convocó a elecciones? El 4 de enero del 2022 se convocó a elecciones mediante Decreto Supremo 001-2022-PCN. Entonces, tenemos que tener esa fecha la tenemos que tener muy pendiente para nuestras rendiciones de cuentas. Esa fecha los candidatos tienen que tener para ver cuándo, cómo empiezo a rendir mis cuentas, ¿no? 30 días antes de la elección, la doctora me ha dicho que hasta el 2 de septiembre va a ser mi primera entrega. Y mi última entrega va a ser desde que la resolución de culminación del proceso esté publicada en el Peruano. Pero antes de eso sí lo puedo realizar. Sí puedo realizar mi rendición de cuentas. ¿Alguna consulta? Entonces prosigamos. Las organizaciones políticas deben presentar la información sustentada y suscrita por ¿quién? Ya le hemos dicho, el tesorero o tesorera ante la OMPE. Y por ello también tiene que acompañarlo un contador público colegiado. Mi rendición va a ser firmada por el tesorero o tesorera y por un contador o una contadora pública colegiada. ¿Ya? Para el caso de las candidaturas distintas a la presidencial, la entrega de la información es de exclusividad, responsabilidad de los candidatos o sus responsables, pero quien es responsable directo es el candidato o la candidata, porque es a quien se le va a atribuir las multas electorales, no la multa pertinente sobre esto. La presentación de la información de campaña electoral. Los documentos que sustenten los gastos realizados por propaganda electoral deben especificar la cantidad y el tipo de avisos contratados y el medio de comunicación utilizado de ser el caso, el nombre de las agencias de publicidad contratadas y las tarifas cobradas. Yo contrato para que me incluyan 10 avisos publicitarios en un medio de prensa escrita, entonces tiene que estar la cantidad, 10. ¿Qué tipo de avisos son? Son de tal tamaño, ¿no? Porque hay tamaños, ya saben que hay tamaños para contratar de media página, de página entera, de un cuarto de página, entonces todo eso tengo que detallar yo. ¿Qué más tengo que detallar? ¿Con qué medio de comunicación he utilizado, de ser el caso, ¿no? Y cuál es en el caso de las vallas, ¿cuál es el nombre de las agencias publicitarias? Ustedes ven que ahí va a estar varias vallas electorales, ¿no? Publicitarias, hay varios nombres que podemos ver sobre vallas publicitarias. ¿Voy a contratar con ellos? Sí. ¿Cuántas fueron? ¿Dónde las colocaron? ¿Y qué tarifa me han cobrado por cada valla? Se supone que las tarifas que son cobradas tienen que ser acorde al mercado, ¿ya? No puede ser menor al mercado, porque ya estaríamos hablando de una dádiva a través de especie. ¿Alguna consulta, señores? Ya estamos culminando. Entonces, muchas gracias por su atención. Dígame, ¿sí? Dígame, Juan Alonso. Usted indicaba al inicio de la presentación que era la cuarta sesión, o sea, ¿ya está llevándose el diplomado? Sí, esta es la cuarta sesión, ¿no? Que atribuye a organizaciones políticas, creación y financiamiento. A ver, les voy a ver, diplomado. Un momento, por favor, les voy a incluir para que ustedes puedan verificar cuáles son, vamos a difundir cuáles son las sesiones. El módulo 1 lo llevaron con el doctor Aurelio y construyó 3 sesiones, que es introducción al derecho electoral, sistema electoral peruano y el sistema electoral peruano JNE.
El número 2 es el que estamos llevando hoy, 11 de marzo, con la sesión 4, organizaciones políticas, creación y el financiamiento y supervisión de fondos partidarios. La sesión número 5, que va a abarcar el 16 y 18 de marzo, que es un poco más ardua, más grande, más amplia, que va a abarcar personeros, y la democracia interna. Yo termino con ustedes el día 18 de marzo, 16, y ahí me va a proseguir el doctor José Naupari. Doctor José Naupari va a estar con ustedes el 23 y 25 de marzo con Administración y Justicia y Jurisdicción Electoral, inscripción de listas de candidatos. Y como penúltimo va a estar el doctor Tomás Alba el 30 de marzo y 1 de abril con fiscalización electoral, sanciones y multas, y por último nos despide el doctor Naupari el día 6 de abril con jurisprudencia y reforma electoral. ¿Alguna consulta sobre los temas abordados? ¿Algo que no haya quedado claro? Quiere decir o que todo quedó claro o que todos están durmiendo. Doctora, una consulta Sí, con Rosario. una consulta personal. Con relación al primer curso que yo lo he llevado, ¿puedo perder el título de Eso tienen que escribirle a la escuela donde se inscribieron. Creo que ustedes tienen acceso a una plataforma, y en esa plataforma va a estar colgadas nuestras diapositivas y la información que les he brindado el día de hoy, ¿no? Las legislaciones, ¿no? Entonces, eso, a ver, acá en el chat tengo algunas consultas. A ver, ¿qué dice, doctora? ¿Cierto no? Señor, ¿habrá alguna capacitación? ¿Quién nos habla? Ezequiel nos habla de alguna capacitación para los miembros de mesa, como los presidentes de mesa. En este módulo, las capacitaciones para personeros es la que yo voy a proseguir. Para los miembros de mesa lo vamos a abordar porque es parte de un actor electoral, y también con quien va a trabajar los personeros, ¿no? Tanto los personeros nacionales como los personeros, sobre todo los personeros del local de votación, y los personeros de mesa de sufragio. No te preocupes, Ezequías, que sí lo vamos a hablar. Okay. Doctora María del Muchas Carmen. gracias. Sí, Yané, muchas gracias, dime. Doctora, buenas noches. Un minutito para poder explicar algo a los participantes. Miren, respecto a lo que es el acceso a las clases de cada uno de los ponentes, el material, los PPTs, ¿no? Todos los PDFs que nos están pasando los docentes, todo eso, lo que acabo de mencionar, todo el material educativo, se cuelga en la plataforma virtual. Para que ustedes tengan acceso, tienen que estar matriculados, ¿ya? Entonces, cualquier consulta respecto al acceso al aula virtual, o de repente a la certificación, etcétera, ya directamente es con el área académica de la institución. Más bien por el chat yo voy a colocar el número de teléfono de la parte académica, si es que requieren algo de lo que acabo de mencionar, de manera directa ya con nosotros. Okay, Solo eso, gracias. doctora. Gracias. Muchas gracias por la anuencia, muchas gracias a EISEC. Nos vemos el próximo miércoles para seguir abordando estos temas que están dando la hora, ¿no? Porque es un año electoral totalmente, ¿no? Ni siquiera es preelectoral, sino electoral. Cualquier consulta, no duden en llamarme o en escribirme. Les dejo nuestros números por el chat, ¿ya? Cualquier información vamos a estar brindando, y ya les dijo Yanek, en el caso de las personas que quieran contradictación y quieran ingresar a la plataforma, ya el área académica se realiza, es quien tiene directamente el rol. Muchas gracias, estoy en verdad muy agradecida. Gracias a Rosario, gracias a Rosita, gracias a Juan Alonso, a Justo, que han participado esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable.
Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta la próxima clase. Un abrazo, Rosita. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches. noches. También Hasta buenas luego, noches, doctora. doctor. Gracias, doctora.